La celebración del cumpleaños siempre fue un momento especial para él. Desde niño, esas fechas significaban reunirse con la familia, intercambiar regalos, sonreír ante fotos antiguas y planear el próximo año con la esperanza de días mejores. Pero, con el paso del tiempo, esta celebración adquirió matices diferentes, cargados de tensiones y emociones no expresadas. Aún así, él intentaba mantener la esperanza, pensando que, a pesar de todo, ese día podría ser un recuerdo feliz, una ocasión para el cariño y la unión. La casa estaba llena de familiares, cada uno con su manera de celebrar. La mesa central, adornada con un pastel grande, velas encendidas y decoraciones coloridas, era el centro de atención. Las risas, que antes eran espontáneas, ahora intentaban cubrir el nerviosismo que se sentía en el ambiente. Él miraba a su alrededor, observando las expresiones, susurros y miradas que indicaban que algo no estaba bien. La presencia de la nuera, una mujer que comenzaba a ser una figura constante en las discusiones y malentendidos, añadía un toque de tensión a las horas que deberían ser de alegría. Durante la conversación, algún elogio ocasional escapaba, pero pronto era seguido por comentarios que parecían más intentos de control que de cariño genuino. Los ojos de ella, atentos a pequeños detalles, parecían buscar alguna falla para señalar. Y precisamente en ese clima de vigilancia silenciosa, pronunció palabras que resonarían en la memoria de todos, palabras que, aunque parecían solo un desahogo en el momento, tenían una intensidad cortante. Con un tono mezclado de sarcasmo y frustración, dijo: «Tú solo causas pena». En un instante, el silencio cayó sobre la sala. Todos se detuvieron por un momento, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y la atmósfera cambió por completo. Para él, esas palabras fueron como una puñalada. Después de tantos años de convivencia, de tantos momentos intentando preservar la armonía, esas palabras estallaron como una bomba. Dolía escucharlas, especialmente en su propia fiesta de cumpleaños. Todo parecía contrariar la alegría que intentaba mantener. Sintió una mezcla de sorpresa, dolor y desilusión, que rápidamente tuvo que intentar ocultar para no arruinar la reunión. Los demás familiares reaccionaron de diversas maneras. Algunos se mostraron incómodos, evitando mirar directamente, otros intentaban intervenir, mientras algunos simplemente permanecían en silencio, tensos y expectantes. Él notó que muchas de las personas presentes tenían sentimientos encontrados, pero nadie se atrevía a confrontar abiertamente a la nuera. El cumpleaños, que debería haber sido un momento de unión, se había convertido en una escena con un aire cargado y difícil de ignorar. A pesar de todo, él continuó con una sonrisa forzada, luchando para mantener la calma. Intentaba convencer a todos, y a sí mismo, de que esas palabras no definían quién era. Sin embargo, la herida latía con fuerza, y cada risa se sentía más forzada que la anterior. La noche avanzaba lentamente, marcada por pequeñas tensiones disfrazadas de normalidad. Mientras avanzaba la fiesta, trató de buscar apoyo en sus hijos, en otros familiares, pero la división era palpable. Había una distancia creciente entre él y la nuera, que parecía ensancharse con cada palabra que ella pronunciaba. Aquella frase hiriente se había convertido en el epicentro invisible de la reunión, un recordatorio constante de los conflictos y resentimientos que se habían acumulado con el tiempo. En la intimidad de la celebración, entre saludos y brindis, él pensaba en lo que significaba realmente la familia, en la importancia de ser reconocido y respetado, y en cómo la dignidad podía resistir incluso los ataques más duros. Consciente de que la noche aún no había terminado, se preparaba para enfrentar las siguientes horas con la misma dignidad y fuerza que lo habían acompañado durante toda su vida. La llegada al cumpleaños estuvo marcada por una mezcla de emociones que, aunque invisibles para algunos, cargaban el ambiente de una tensión palpable desde el primer momento. La puerta se abrió y uno a uno fueron ingresando los invitados, cada uno con sus expectativas y su historia personal conectada con el anfitrión. Él los recibía con una sonrisa cálida y un abrazo sincero, intentando disimular la inquietud que sentía al saber que la nuera estaría presente. La relación con ella nunca había sido sencilla, y anticipaba que esa noche no sería diferente. La nuera entró con un aire distante, su rostro mostraba una expresión indiferente,
casi desafiante. Era evidente que no estaba ahí solo para compartir la alegría del cumpleaños, sino para cumplir con una presencia que se sentía más obligada que deseada. Aunque intentó saludar con cortesía, sus palabras sonaban frías y mecánicas, y su mirada no buscaba contacto ni empatía. Los demás asistentes la recibían con diferentes reacciones, algunos con cordialidad incómoda, otros con desconfianza disimulada, y unos pocos con una sonrisa forzada que delataba el reconocimiento de que algo en la relación familiar estaba roto. El protagonista observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que la noche sería difícil, pero procuraba mantener el espíritu festivo por respeto a sí mismo y a los demás familiares. Quería que esta reunión fuera, al menos en su superficie, un momento de paz. Sin embargo, la energía que emanaba aquella mujer parecía absorber el ánimo común y convertirlo en ansiedad latente. Los invitados comenzaron a acomodarse en la sala, algunos charlando entre sí bajo un tono bajo, mientras el anfitrión se esforzaba por inclinarse hacia una conversación amigable con todos. La interacción inicial con la nuera fue breve y tensa. Ella rechazó varios intentos de acercamiento, desviando la conversación hacia temas triviales, a veces, dejándola caer en silencio absoluto. La atmósfera se hacía cada vez más densa, y él sentía que la noche comenzaba a oscurecerse a pesar de las luces cálidas y la decoración alegre. Otros familiares, conscientes del malestar, intentaban mediar con palabras amables y bromas suaves, buscando aliviar la tensión aparente. Pero ninguna de esas acciones logró cambiar la dinámica que se había instalado desde la llegada de la nuera. En un momento, la hija del protagonista intentó suavizar la situación invitando a todos a compartir recuerdos felices y momentos especiales vividos con él. Narró anécdotas entrañables, haciendo que algunos rieran y otros suspiraran con melancolía. Parecía que el corazón de la reunión latía con esos recuerdos, pero la sombra de la nuera acechaba cada sonrisa, como un recordatorio silencioso de que no todos compartían esa misma visión positiva. Él quiso creer que, a pesar de todo, habría espacio para la reconciliación o al menos para el respeto mutuo, pero esa esperanza comenzaba a flaquear. Mientras la noche avanzaba, los pequeños gestos se hicieron más evidentes. Miradas furtivas entre la nuera y otros familiares, susurros interrumpidos, y ese silencio incómodo que se siente cuando nadie quiere ser el primero en hablar del tema tabú. Él se armaba de paciencia, tomando cada comentario fingidamente amable como un pequeño triunfo contra la fría indiferencia. La celebración tenía que continuar, aunque él sabía que, más temprano que tarde, lo que realmente pesaba en la reunión saldría a la luz. El recuerdo de esa llegada perduraría en su mente como el preámbulo a una noche difícil. La nuera, con su presencia distante y su actitud rígida, marcaba la línea entre la apariencia de familia unida y las tensiones no resueltas que llevaban años acumulándose. A pesar de las risas forzadas y los intentos de normalidad, la atmósfera era otra, y él sentía que la celebración, en lugar de unirlos, exponía las grietas que amenazaban con romper el vínculo familiar. La espera se sentía larga, y él, consciente de que en pocas horas ocurriría algo que cambiaría el curso de la noche y de muchas relaciones, trataba de encontrar en sí mismo la fuerza para no caer en la desesperanza. Aquel cumpleaños no sería como los demás, y la llegada de la nuera había sido la señal clara de que el momento de confrontar las palabras y sentimientos ocultos se acercaba velozmente. La atmósfera, que ya venía cargada de cierta tensión desde la llegada de los invitados, encontró su punto más álgido cuando la nuera pronunció las palabras que resonaron como un disparo inesperado en medio del festejo: «Tú solo causas pena». Esa frase, simple pero devastadora, salió de sus labios con una mezcla de desprecio y frustración contenida, y cayó sobre la mesa como una losa pesada que encogió el ánimo de todos los presentes. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie supo cómo reaccionar en ese instante. Las risas cesaron, las conversaciones se apagaron y las miradas se clavaron en el protagonista, quien, por un momento, pareció quedarse estático, como si el tiempo se hubiera detenido. La sorpresa y el dolor se mezclaban en su rostro, mientras intentaba procesar la crudeza de aquel ataque inesperado justo en su cumpleaños, un día que él había querido celebrar con alegría y cercanía familiar. La nuera, consciente del efecto de sus palabras, no mostró arrepentimiento ni buscó suavizarlas. Al contrario, su tono desafiante continuó:
como si esa frase fuera el reflejo de un resentimiento profundo que no había encontrado otra manera de expresarse. Los demás miembros de la familia se sintieron atrapados en una situación incómoda, divididos entre la lealtad hacia el cumpleañero y el desconcierto ante la actitud de la nuera. Algunos miraban hacia otro lado mientras otros intercambiaban miradas de incredulidad y pesar. La expresión en el rostro del protagonista cambió rápidamente de sorpresa a tristeza. Por dentro, sentía una mezcla de humillación y rabia contenida. Aquellas palabras no solo atacaban su persona, sino que ponían en tela de juicio su valor y dignidad frente a quienes más quería. Se preguntaba en silencio qué habría hecho para merecer semejante desprecio, y al mismo tiempo luchaba por no dejar que el dolor manchase la celebración que tanto había planeado. El ambiente se tornó tenso y eléctrico, como si todos aguardaran una reacción que rompiera esa pausa incómoda. Algunos familiares intentaron interceder con palabras suaves, buscando desviar el foco y restaurar la armonía, pero la herida ya estaba abierta y la nuera parecía decidida a mantener su posición. La herida emocional que causaron esas palabras se manifestaba en gestos pequeños pero claros. El protagonista bajó la cabeza unos segundos, sus manos temblaron ligeramente y la velocidad de su respiración cambió. La nuera no solo había dicho una frase hiriente, sino que había expresado un juicio sobre el que pesaba como una condena injusta. Las palabras «tú solo causas pena» estaban cargadas de un desprecio que dolía no solo por lo explícito, sino por el momento en el que fueron pronunciadas. En vez de ser un día para celebrar, se convirtió en un instante de humillación pública, un golpe emocional que resonaría en la memoria del protagonista mucho después de que las velas se apagaran. Las otras personas presentes intentaron romper el silencio con comentarios leves, pero el daño ya estaba hecho. La nuera continuaba con una mirada fría y desafiante, como si quisiera dejar claro que no había vuelta atrás en sus sentimientos. El protagonista buscó apoyo en la mirada de algunos amigos y familiares, pero también encontró en ellos expresiones de pena y desconcierto que no lograban consolarlo. Por dentro, luchaba con un torbellino de emociones: tristeza, indecisión, ira y una profunda decepción por la ruptura del respeto y el cariño que esperaba ese día. Se preguntaba cómo alguien tan cercana a la familia podía lanzar una afirmación tan amarga sin consideración, y cómo esa palabra podría impactar en la percepción que los otros tenían de él. Sin embargo, en su interior también se encendió una chispa de determinación para no dejar que esa declaración definiera su valor. Con gran esfuerzo, recogió la compostura, se obligó a enderezar la espalda y a responder con serenidad a las miradas que se posaban en él. Sabía que su reacción en ese momento marcaría la pauta para lo que venía después. No quería dejar que la noche se arruinara del todo, ni ceder el terreno emocional que con tanto esfuerzo había construido a lo largo de los años. Sabía que debía mantener la dignidad, aunque por dentro el dolor lo atravesara. Mientras la velada continuaba, el eco de esas palabras siguió resonando en su mente, y aunque intentaba no dejar que afectaran su ánimo, el peso emocional se sentía como una carga difícil de ignorar. La frase no solo había alterado la dinámica del festejo, sino que había abierto una brecha invisible entre él y la familia, una herida que necesitaría tiempo y diálogo para sanar. La reacción inmediata a las palabras de la nuera fue un torbellino de emociones que impactó a todos los presentes en la sala. El ambiente, que minutos antes había estado cargado de una tensión apenas disimulada, se volvió mucho más denso y difícil de sobrellevar. Los familiares no sabían a dónde mirar ni qué decir, atrapados entre la sorpresa y el desagrado ante semejante declaración. Aquella frase, tan hiriente y desmedida, había abierto una brecha entre ellos que parecía imposible de cerrar en ese momento. El protagonista, aún impactado, apenas podía controlar el nudo que se formaba en su garganta. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de tristeza y rabia contenida le inundaba el pecho. Sin embargo, su reacción externa fue contenida. Sabía que cualquier respuesta fuera de lugar podría empeorar las cosas, pero también era consciente de que permanecer en silencio podría interpretarse como aceptación o debilidad. Así que, aunque dolido, mantenía la compostura, intentando que la mirada no se le quebrara y que su voz se mantuviera firme cuando al fin habló. Algunos familiares intercambiaron miradas incómodas, sin atreverse a intervenir para evitar tensiones mayores. En cambio,
Otros trataron de suavizar el momento con palabras amables, apelando a la necesidad de mantener la paz en la reunión. La hija del protagonista, visiblemente afectada, intentó cambiar de tema, hablando de los logros y las virtudes de su padre, tratando de equilibrar la balanza emocional y contrarrestar el daño causado. Sin embargo, el impacto de las palabras de la nuera pesaba demasiado como para ser contrarrestado por simples frases. La nuera, por su parte, no pareció percibir o no quiso mostrar remordimiento alguno. Su actitud era desafiante y segura, como si aquella declaración fuera la culminación de un resentimiento acumulado durante años. Quizás para ella, esas palabras eran una forma de liberar frustraciones internas, aunque su manera de expresarlas fuera destructiva y fuera de lugar en aquel contexto. Su mirada fija y su postura altiva dejaban claro que no tenía intención de retractarse ni de suavizar lo dicho. Otros familiares comenzaron a reaccionar de forma diversa. Algunos asociaban la dignidad del cumpleaños con respeto y se veían horrorizados por la falta de empatía. Trataban de proteger al protagonista con palabras y gestos de apoyo, mientras otros guardaban una distancia prudente, observando sin intervenir, como si temieran que cualquier palabra hiciera estallar aún más el conflicto. La división interna que esa frase había abierto se reflejaba en la variedad de respuestas, todas teñidas por el shock y la tristeza. En medio de esa tormenta, el silencio se adueñó del ambiente durante algunos minutos. Las miradas se cruzaban, buscaban comprensión y un punto de apoyo. Para algunos, el comentario de la nuera fue la confirmación de sospechas o resentimientos ocultos, para otros fue un ataque injustificado y doloroso. El protagonismo de la nuera en ese instante opacó la que debería haber sido la celebración y creó un punto de inflexión en la dinámica familiar. El protagonista, con un esfuerzo sobrehumano, reunió fuerzas para seguir participando en la reunión. Sabía que la noche aún no había terminado y que las heridas estaban abiertas, pero también que debía mantener la fortaleza. Cada palabra amable que recibía era como un bálsamo, pero el daño causado por la frase hiriente era profundo. La mezcla de sentimientos que recorría su interior era contradictoria. Tristeza por la falta de respeto, pero también un deseo firme de no dejar que aquel momento definiera quién era. Mientras tanto, la nuera parecía consciente del efecto de sus palabras, pero decidida a no retroceder. En sus pensamientos, probablemente se sentía justificada, pero en la realidad, sus palabras habían creado una grieta casi imposible de ignorar. En ese instante, la familia se dividía emocionalmente entre aquellos que defendían al cumpleañero y los que permanecían en silencio o tomaban partido con la nuera, reflejando las tensiones y conflictos subyacentes que habían crecido con el tiempo y que ahora se manifestaban de manera abierta. Los minutos siguientes estuvieron marcados por tensiones no verbalizadas, gestos mínimos que revelaban mucho, un suspiro, un parpadeo rápido, una mirada esquiva. La celebración se había transformado en un escenario cargado de emoción contenida, donde el corazón de la familia latía con dificultad. En ese momento, quedó claro que el problema no era solo el comentario dicho, sino el camino que había llevado a ese cruce de palabras y sentimientos, y que tal vez la reconciliación requeriría mucho más que un simple perdón. El protagonismo del silencio y de los pequeños gestos hizo que cada segundo pareciera eterno. Él sabía que necesitaba encontrar una forma de sanar su dignidad y buscar el respeto que merecía, pero también que ese proceso sería largo y doloroso. La familia, por su parte, se veía en la encrucijada entre la ruptura y la posibilidad de reconstrucción. En esa mezcla de sentimientos encontrados, todos se preguntaban qué camino seguirían después de esa noche tan marcada por el desencuentro. Aquella noche, tras la celebración que se había tornado tan amarga, el protagonista encontró un momento de soledad para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Ya no quedaba más compañía que el silencio de la casa, interrumpido solo por los susurros del viento y el eco lejano del último brindis. Sentado en un sillón, con la mirada perdida, repasaba en su mente cada palabra dicha, en especial aquella frase que la nuera había pronunciado con tanta dureza: «Tú solo causas pena». El peso de aquellas palabras era un lastre difícil de soltar. En ese instante de introspección profunda, recordó los años dedicados a construir una familia, a educar a sus hijos, a mantener tradiciones y valores con la esperanza de ver a todos unidos y felices. Pensó en las dificultades enfrentadas juntos,
en los sacrificios silenciosos y en las pequeñas victorias que a menudo pasaban desapercibidas. Se preguntaba cómo todo eso podía verse tan diferente para alguien tan cercano, y cómo una sola frase podía desdibujar tanto esfuerzo y cariño acumulado. El dolor era intenso, pero no lo paralizó. En su interior brotó una mezcla de tristeza y determinación. No quería ser definido por ese momento, ni dejar que una opinión tan destructiva marcara su futuro o su autoestima. Sabía que debía enfrentar ese daño emocional con la fortaleza que la vida le había enseñado a cultivar. La dignidad, pensó, era algo que no podía regalarse a cualquiera, y mucho menos a quien la hería sin motivos aparentes. En esa noche de soledad, comenzó a trazar en su mente un plan para recuperar su tranquilidad y validar su valor más allá de las palabras hirientes. Pensó en qué pruebas podría buscar para demostrarse a sí mismo y a los demás que no era motivo de lástima, sino alguien digno de respeto y afecto. En la calma del momento, una idea empezó a tomar fuerza: acudir al banco para verificar sus asuntos financieros y esclarecer cualquier malentendido o rumor que pudiera haber alimentado el resentimiento o la falta de respeto. Aunque al principio dudó si ese paso podría cambiar algo en la realidad familiar, sintió que era necesario para reafirmar su propia imagen y alejarse de la autocompasión. Sentía que necesitaba esa prueba tangible, un respaldo firme a su historia de vida, para enfrentar no solo a la nuera, sino también a sí mismo y a quienes pudieran haber dudado de él sin realmente conocer toda la verdad. Esa decisión le dio un impulso nuevo para seguir adelante pese a la tormenta emocional. Mientras repasaba sus emociones, también recordó las miradas de algunos familiares que, aunque silenciosos, habían transmitido cariño y apoyo tácito. Le hizo bien reconocer que no estaba solo y que, pese a la herida abierta, había quienes valoraban su presencia y esfuerzo. Eso le dio la fuerza para no dejarse vencer por la palabra venenosa de la nuera, y para mantener la esperanza de que esa noche podría convertirse en el punto de inflexión hacia cambios positivos. La reflexión también le hizo entender que las heridas emocionales requieren tiempo para sanar. No bastaba con desear olvidar o con un simple intercambio de disculpas. Hacía falta un proceso profundo de comunicación, empatía y reconstrucción de confianza. Se permitió sentir el dolor y la tristeza, sin juzgar esos sentimientos, pero también se comprometió a no permitir que lo definieran ni destruyeran. Era un momento de crecimiento personal, aunque doloroso. Antes de cerrar los ojos esa noche, repasó mentalmente las palabras que deseaba decirle a la nuera y a los demás familiares cuando llegara el momento adecuado. Pensó en cómo expresar sus sentimientos sin caer en la confrontación destructiva, buscando abrir un espacio para el diálogo sincero y la reconciliación. Sabía que ese camino sería complejo, y que no todos estarían dispuestos a acompañarlo, pero sentía que era el único modo de avanzar. Así, entre recuerdos, emociones encontradas y una renovada determinación, el protagonista terminó aquella noche difícil. Aunque la sombra del comentario hiriente aún persistía, se sentía más fuerte y firme en su convicción de que la dignidad y el respeto no dependen de opiniones ajenas sino de la propia fortaleza interna. Había decidido enfrentarse a las adversidades con coraje, y estaba preparado para dar el siguiente paso en su camino hacia la verdad y la justicia personal. Al día siguiente de una noche marcada por el dolor y las palabras hirientes, el protagonista decidió poner en marcha la idea que había surgido en su mente esa misma madrugada. Con paso firme y la determinación de no dejarse abatir por la situación familiar, se dirigió al banco. Era una visita que había pospuesto durante algún tiempo, pero que ahora veía como una oportunidad para encontrar respuestas claras y reafirmar su posición ante los demás, y sobre todo, ante sí mismo. Al llegar a la sucursal, fue recibido con la formalidad acostumbrada, pero también sintió una atmósfera distinta, una mezcla de profesionalismo y cordialidad que le generaba cierta tranquilidad. Sabía que estaba allí para comprender mejor su situación financiera y aclarar dudas que, hasta ese momento, solo existían en su mente. El tumulto emocional de la noche anterior le permitió entender la importancia de tener certezas concretas para superar cualquier prejuicio o falsedad. Se dirigió al mostrador de atención al cliente y explicó brevemente que necesitaba revisar su cuenta y estado financiero, no porque tuviera problemas, sino para asegurarse de que todo estuviera en orden y para contar con información actualizada.
La persona que lo atendió asintió con una sonrisa amable y comenzó a revisar los datos con precisión, mientras él esperaba pacientemente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Minutos después, la empleada del banco le entregó un informe detallado sobre su patrimonio, movimientos y seguridad financiera. Para sorpresa del protagonista, la información mostraba una situación estable y sólida, con cuentas saneadas y activos en crecimiento, datos que contradecían completamente cualquier idea de fragilidad o dependencia que alguien pudiera haber planteado sobre él. Esa clara realidad financiera era la prueba tangible que necesitaba para rebatir las críticas de la noche anterior. Conforme leían juntos los datos, la tranquilidad fue tomando lugar en su interior. Su expresión pasó de la intranquilidad inicial a una sonrisa recién nacida, casi tímida, que reflejaba su satisfacción y alivio. Comprendió que esos números eran mucho más que cifras, representaban años de esfuerzo, disciplina y responsabilidad que nadie podía negar o minimizar. Era la evidencia concreta de que su vida y dedicación tenían un valor real, innegable. Durante la conversación, también aclaró algunos detalles administrativos que habían quedado pendientes y realizó preguntas sobre opciones de mejora para sus finanzas futuras. La atención recibida fue muy profesional y cercana, lo que le generó una sensación de respeto y confianza renovada. Salió del banco con una carpeta en mano que contenía todos los documentos, sintiéndose fortalecido y con la convicción de que ahora tenía un argumento sólido para responder a quienes dudaban de él. Este giro inesperado le dio un nuevo aire a sus pensamientos. Ya no se sentía víctima de un juicio injusto, sino protagonista de una historia que podía defender con hechos y con la verdad de su esfuerzo. Sintió que la visita al banco era una especie de simbólica reivindicación, una oportunidad para mostrar que, aunque las palabras puedan herir, la realidad y los hechos siempre hablan más fuerte. En el camino de regreso a casa, repasó mentalmente cómo compartiría esta información con su familia. Quería hacerlo sin rencores, con calma y claridad, buscando que esa verdad tangible sirviera para cerrar heridas y abrir puertas a la reconciliación. Sabía que no todos aceptarían de inmediato, pero confiaba en que la transparencia y su actitud podrían sembrar semillas de respeto y comprensión en quienes lo rodeaban. Al llegar, sintió que había dado un paso importante, no solo para responder a la nuera, sino también para fortalecer su autoestima y la confianza en sí mismo. Esa visita al banco fue una expresión de su voluntad de enfrentar los desafíos, de no permitirse caer bajo etiquetas injustas ni perder el valor que se había construido a lo largo de los años. Era el inicio de una nueva etapa, donde se reconocía a sí mismo como alguien digno, fuerte y capaz. Después de la revelación en el banco, la noche empezó a tomar un nuevo significado para él. La certeza de su estabilidad financiera le proporcionó un bálsamo momentáneo, un respiro en medio de un torbellino emocional. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla no se libraba solo en los números, sino en la reconciliación y en encontrar la fortaleza para superar ese golpe emocional. Esa noche, en la quietud de su hogar, decidió que era momento de preparar una respuesta que fuera digna, que defendiera su honor sin caer en la confrontación innecesaria. Mientras se sentaba en su sala, repasó las palabras que había pensado decir en los días futuros. Quería expresar su sentir sin que esas palabras se transformaran en una revancha o en una guerra verbal. Pensó en cómo podía hacer entender a su familia que, aunque esas palabras duelen, no definían su valor y que su vida había sido construida con esfuerzo, honestidad y dedicación. Quería que entendieran que, para él, no era solo la cantidad de dinero o los bienes que acumulaba, sino la integridad y la dignidad que había preservado durante todos esos años. La idea de escribir una carta le pareció una buena estrategia. En esa carta, podía plasmar sus sentimientos, aclarar los malentendidos y fortalecer su postura emocional y moral. La escribía con calma, cuidando cada palabra, porque sabía que esas palabras serían clave para enfrentarse a un posible discurso posterior en su familia. Quería que todos comprendieran que su valor no dependía de las opiniones de nadie, sino de su propia historia de vida y de los valores que había mantenido intactos. Mientras estructuraba la carta, recordaba momentos felices en los que había sentido el apoyo de sus hijos y de algunos familiares. Esos recuerdos le dieron fuerzas para seguir adelante y a la vez le recordaron que no estaba solo en esa lucha.
Escribir le sirvió además como un ejercicio de autoafirmación, que lo ayudó a mantener la serenidad pese a las heridas abiertas por las palabras de la noche anterior. Sentía que, con esa carta, podía ofrecer también un acto de sinceridad, transparencia y perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia él mismo. No tardó mucho en terminarla y con la misma calma con la que la escribió, decidió enviarla por un medio que asegurara que llegara con tranquilidad y sin malentendidos, un correo electrónico y una copia física, para que no quedara ninguna duda de su intención de comunicar honestamente sus sentimientos. La enviaba sabiendo que esos textos serían un testimonio de su dignidad, un mensaje que transmitiría a su familia que, pese a las adversidades, su corazón seguía firme en sus principios. La noche pasó lenta, con momentos de esperanza y otros de dudas. Sin embargo, al amanecer, se despertó con la certeza de que había dado un paso importante. La respuesta escrita era su forma de enfrentarse al dolor y de reafirmar que, aunque las palabras puedan herir, la verdad y la sinceridad tienen un poder mucho mayor. Sabía que después de eso, las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero el simple hecho de haber expresado sus sentimientos con claridad y calma le daba una sensación de paz interior difícil de describir. Con el paso de los días, empezó a notar pequeños cambios. Algunos familiares, al leer su carta, le respondieron en privado o en pequeños encuentros, mostrando apoyo y comprensión. La relación con algunos hijos se fortaleció, mientras que otros mostraron reservas, pero menos agresividad. La distancia emocional que había surgido se empezó a suavizar, y lentamente, la familia empezó a reencontrarse en torno a valores comunes y a un respeto renovado. Él, por su parte, comprendió que el proceso de sanación no era lineal ni inmediato, que el camino hacia la reconciliación requeriría paciencia, empatía y voluntad de perdón mutuo. Pero también sabía que desde ese día, había tomado la iniciativa de defender su dignidad con palabras y acciones, y que esa determinación sería la base para seguir adelante con la confianza de que, aunque hay heridas que sanan lentamente, la verdad y el amor siempre encuentran su camino para florecer nuevamente. El siguiente día después de la revelación del banco, la familia volvió a reunirse en la casa para continuar con la celebración, aunque el aire estaba cargado de una tensión diferente, un punto de inflexión apenas disimulado. La nuera, consciente de la información que él había obtenido, mostró una expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad, quizás porque entendía que su jugada había sido contraproducente. La atmósfera comenzó a cambiar y, con ella, las percepciones que hasta entonces parecían definitivas. La conversación, antes marcada por silencios incómodos y miradas esquivas, encontró un nuevo ritmo. Algunos familiares empezaron a comentar en voz baja los datos que el protagonista había compartido, reconociendo con cierto asombro que la realidad contradictoria demostraba que no era la figura débil que la noche anterior se había intentado pintar. Esta nueva realidad hizo que la opinión general comenzara a inclinarse hacia un respeto renovado y una reconsideración de prejuicios previos. Al notar estos movimientos, el protagonista sintió que ese momento representaba un giro inesperado en la historia familiar. La información oficial y concreta, presentada como un acto de transparencia, había desarmado argumentos y silencios, propiciando un clima donde la verdad empezaba a tener más peso que las palabras hirientes. Sentía una mezcla de satisfacción interna y prudencia, consciente de que el camino hacia la reconciliación aún era largo, pero que aquella noche era un paso importante. La nuera, visiblemente incómoda, intentaba mantener su compostura, pero en sus ojos se reflejaba el reconocimiento tácito de que su posición se había debilitado. Tal vez, en ese instante, comenzó a replantear sus sentimientos y actitudes, aunque no lo expresara abiertamente. Los demás familiares, que hasta entonces habían permanecido expectantes, vieron en esta revelación una oportunidad para abrir canales de diálogo, aunque fuera tímidamente. Las conversaciones alrededor cambian poco a poco de tema, desde la información financiera hasta recuerdos y anécdotas compartidas, buscando restablecer la armonía perdida. Las palabras que antes habrían sembrado discordia ahora se contestaban con respeto y reconocimiento, dando espacio para que el protagonista pudiera reafirmar su lugar en la familia. Era como si la verdad tangible actuara como un puente para salvar las diferencias que parecían irreconciliables. La reunión se prolongó con un tono distinto,
con momentos finales de calidez y gestos sinceros entre algunos miembros. La atmósfera, aunque aún marcada por la presencia de heridas recientes, empezó a mostrar señales de esperanza. Las sonrisas eran más naturales, las miradas menos esquivas y los diálogos más abiertos. Fue como si ese día, la combinación de honestidad, paciencia y respeto comenzara a sanar las grietas abiertas por la tensión. Para el protagonista, este cambio significó mucho más que una simple corrección de las percepciones erróneas. Fue una reafirmación de su dignidad y un recordatorio de que el valor propio no depende únicamente de lo que otros intentan imponer, sino de la verdad y del respeto que uno se otorga a sí mismo. Esta noche quedó grabada como un símbolo de resiliencia y de la capacidad humana para superar los retos emocionales con firmeza y honestidad. La familia, aunque aún imperfecta, iniciaba así un proceso de reconstrucción donde cada palabra y acción podían contribuir a restablecer los lazos quebrados. El orgullo y la soberbia daban paso a un acercamiento con mayor humildad y empatía, permitiendo que aquellos que se habían distanciado comenzaran a ver al protagonista con ojos diferentes. Fue un momento de aprendizaje colectivo, donde la realidad y la evidencia acababan con prejuicios y especulaciones. En ese punto, todos comprendían que para avanzar era necesario dejar atrás resentimientos y abrirse a la posibilidad de perdón y comprensión mutua. El protagonista, por su parte, sentía que había cumplido con un deber personal: demostrar que su valor iba más allá de las palabras hirientes y que estaba dispuesto a luchar por el respeto y la armonía familiar. También comprendía que el proceso no terminaría en una sola noche, pero confiaba en que había dado un paso decisivo hacia la paz interior y la reconciliación colectiva. Tras la revelación en el banco y el cambio evidente en el ambiente familiar, llegó el momento inevitable de una confrontación que muchos habían evitado hasta entonces. No fue un encuentro frío ni agresivo, sino más bien un diálogo cargado de emociones reprimidas, sinceridad y la voluntad de entender lo que había sucedido realmente. El protagonista, con la serenidad que había construido paso a paso, se sentó frente a la nuera para hablar con una mezcla de firmeza y respeto. La conversación comenzó con él exponiendo cómo se había sentido tras aquella frase que tanto daño había causado: «Tú solo causas pena». No se trataba de buscar culpables ni de generar más conflictos, sino de expresar la profunda herida que esas palabras habían provocado en su corazón. Habló de sus años de dedicación a la familia, de su entrega y de cómo esperaba que, más allá de los desacuerdos, existiera un reconocimiento mutuo basado en el respeto. La nuera, por su parte, escuchaba en silencio, aparentemente conmovida por la sinceridad del protagonista. Poco a poco, comenzó a explicar sus sentimientos, sus frustraciones y el resentimiento acumulado que había quedado sin expresar durante años. A pesar del tono inicial de dureza, esa confesión abrió una puerta al entendimiento, mostrando que sus palabras habían tenido más que ver con sus propias emociones y conflictos internos que con la realidad objetiva del protagonista. El diálogo se tornó en un intercambio honesto, donde ambos compartieron puntos de vista y emociones que hasta entonces habían quedado ocultos o disfrazados por el orgullo y la falta de comunicación. Fue un momento catártico, donde las palabras hirientes dieron paso a la empatía y a la voluntad de buscar soluciones en lugar de culpas. La familia, representada en ese diálogo, comenzó a mostrar signos de querer sanar las heridas y reconstruir la confianza perdida. A medida que la conversación avanzaba, otros miembros de la familia se sumaron al intercambio, aportando sus perspectivas y reafirmando el deseo común de superar los conflictos. No fue una reunión perfecta ni carente de tensiones, pero sí un espacio donde se reconoció la importancia de la comunicación abierta y el perdón como herramientas para la restauración de los lazos familiares. El protagonista, fortalecido por el reconocimiento y el apoyo, pudo también expresar sus expectativas: que la familia continuara construyendo puentes basados en el respeto y la valoración mutua, que las palabras no se usaran para herir sino para fortalecer, y que cada uno asumiera la responsabilidad de cuidar ese vínculo tan valioso. La nuera, en su sinceridad, pidió perdón y expresó su disposición a cambiar actitudes y a buscar mejores formas de relacionarse. Aquel encuentro marcó un nuevo capítulo en la vida familiar, donde aunque las heridas del pasado no desaparecían por arte de magia, sí comenzaban a cicatrizar con el compromiso de todos los implicados. La confrontación, lejos de ser una división,
Se volvió una herramienta para el crecimiento y la madurez emocional colectiva, una oportunidad para aprender de los errores y fortalecer la unión. Después de aquella conversación, el ambiente en la familia cambió de manera significativa. Las tensiones disminuyeron, las actitudes se volvieron más comprensivas y el respeto hacia el protagonista se hizo evidente en cada gesto y palabra. Aunque el proceso sería gradual, la sinceridad y la voluntad mostradas aquel día sentaron las bases de una relación más sana y equilibrada. El protagonista sintió que no solo había defendido su dignidad, sino que había logrado transformar un momento de dolor en una oportunidad para recuperar y fortalecer el amor familiar. Se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en evitar las confrontaciones, sino en enfrentarlas con honestidad y con el corazón abierto. La reconciliación fue, entonces, el resultado más valioso de ese diálogo sincero. Después de los intensos intercambios, las confrontaciones y las sinceridades que marcaron esa noche, la familia se encontró en un momento de reflexión profunda. La última etapa de ese proceso de sanación y reconstrucción no era más que el comienzo de un camino largo y lleno de desafíos, pero también de aprendizajes y nuevas oportunidades para fortalecer sus lazos. El protagonista, ya con una renovada confianza, decidió que la mejor forma de cerrar ese ciclo de conflicto era poniendo en práctica lo aprendido y transmitiendo un mensaje de esperanza y compromiso. Consciente de que las heridas no desaparecen de la noche a la mañana, decidió que lo que realmente importaba era hacer la diferencia desde sus acciones diarias, mostrando con hechos que su valor no estaba en las palabras hirientes, sino en la coherencia y el ejemplo que podía brindar. Empezó entonces a dedicar más tiempo a sus hijos, nietos y demás familiares, participando activamente en sus vidas con una actitud de entrega y amor sincero. No buscaba ser un ejemplo perfecto, sino ser auténtico en sus sentimientos y acciones, demostrando que el respeto y la empatía eran las bases que debían sustentar cualquier relación familiar. En cada conversación, en cada gesto, intentaba transmitir esa filosofía, que la dignidad y el cariño no se negocian ni se pierden, sino que se fortalecen con la paciencia y la comprensión mutua. Al mismo tiempo, decidió abrir un espacio en la familia para abordar, con serenidad y sin resentimientos, todos los puntos pendientes. Creó oportunidades para que cada uno expresara sus sentimientos, sus dudas y sus arrepentimientos, promoviendo diálogos sinceros que ayudaran a limpiar las heridas y crear nuevas bases de confianza. La transparencia fue su guía, entendiendo que solo desde la aceptación de los errores y el perdón genuino podía construirse un futuro diferente. En ese proceso, también aprendió a escuchar más allá de las palabras, a entender que muchas veces las acciones y las silenciosas miradas tienen un peso mayor que las palabras mismas. Se convirtió en un ejemplo de humildad, aceptando en su corazón que nadie es perfecto y que todos, en algún momento, podemos cometer errores. La familia, poco a poco, fue adaptándose a ese nuevo paradigma, un espacio donde la honestidad, la empatía y el respeto mutuo eran los pilares fundamentales. El tiempo empezó a hacer su trabajo. Las viejas heridas, aunque no desaparecían del todo, comenzaron a cicatrizarse, dando paso a nuevas historias que estaban aún por escribirse. La relación con la nuera, que había pasado por tantos altibajos, encontró un espacio para la reconciliación. Aunque no todo volvió a ser como antes, sí se lograron crear nuevas pautas de convivencia, más sinceras y humanas. Su aceptación de lo ocurrido y su capacidad para superarlo con dignidad inspiraron a otros miembros de la familia. La historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de que, incluso en las circunstancias más adversas, siempre hay una oportunidad para crecer y mejorar. La familia aprendió que la verdadera fortaleza no radica en evitar los conflictos, sino en enfrentarlos con honestidad y con el corazón abierto. Consciente de ello, el protagonista siguió promoviendo el valor de la unión y del respeto, convencido de que su historia podía ser un legado para las futuras generaciones. Quiso dejar claro que el mayor regalo que podía ofrecer a su familia era su ejemplo de perseverancia y amor sincero. Y así, con el alma en paz y la esperanza intacta, siguió caminando por ese sendero, que aunque lleno de obstáculos, también estaba pleno de nuevas ilusiones y promesas de un reencuentro más auténtico y profundo. Este capítulo, que parecía haber llegado a su final, en realidad era solo el comienzo de una nueva etapa llena de expectativas, aprendizajes y, sobre todo,
mucho amor y esperanza en un futuro mejor. La familia, entonces, aprendió que las heridas más profundas solo sanan con el tiempo, y que el perdón y el respeto mutuo son los verdaderos pilares para construir una historia familiar sólida y llena de luz.